Esa diversidad es precisamente lo que plantea ese libro y cómo esa diversidad se puede conjugar en un propósito superior, ¿no? En un propósito por encima de las diferencias particulares de las distintas regiones, autonomías o lo que como queramos llamarlo, y eso tiene que tener un objetivo común por encima de cualquier diversidad. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Gracias a todas y a todos por venir. Gracias a Miche y a la Universidad Ciudadana por siempre acoger con mucho cariño cualquier propuesta de actividad. Yo me siento especialmente satisfecho de poder llevar a cabo este acto esta tarde aquí con vosotros, básicamente por tres razones. La primera es por la calidad del libro de Eduardo, que Eduardo es un académico de nivel global, ha sido investigador visitante en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Chicago, ha sido Global History Professor y es profesor de Historia de Investigación en el Instituto de Historia del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pero además Eduardo es un intelectual con una vocación pública extraordinaria que no quiere que las investigaciones se queden simplemente en el ámbito académico, sino que ha salido a comunicar siempre sus investigaciones al ámbito público. Esto ha sido especialmente cierto en este último libro, España Diversa. Cuando yo empecé a trabajar en la editorial, la editora jefe, Carmen Esteban, que también nos honra hoy aquí con su presencia, me dijo: tienes que conocer a una persona que se llama Eduardo Manzano, que va a sacar un libro que te va a entusiasmar, y así fue. Este libro es extraordinario desde el primer párrafo, en el que habla precisamente de cómo la propia historia de España nos prepara mejor para el mundo que viene, el mundo del futuro, que necesariamente va a ser un mundo global, va a ser un mundo diverso, va a ser un mundo múltiple, y que España en realidad, por una historia que está hecha precisamente de mezcla, está hecha a base de oleadas de migración, está a base de conjugar y saber conjugar la diversidad del país, está mucho mejor preparada para el futuro de lo que probablemente nosotros mismos seamos capaces de pensar. Dada la calidad del libro, yo siempre me empeñé en tratar de traer a Eduardo a que lo presentara a Huesca, y esta es la segunda razón principal, que Huesca, por la calidad de sus librerías, por la calidad de su público, por el cariño con el que acoge siempre cualquier actividad cultural, creo que merece entrar en el circuito de las grandes presentaciones de libros, y Eduardo no podía faltar a esta presentación para situar a Huesca dentro del panorama cultural de esta España diversa. Y la tercera razón es una razón puramente personal. A mí este libro me interpelaba de manera especial porque, bueno, España ha sido diversa, pero bueno, tiene también picos de diversidad, y cuando yo era niño aquí en Huesca, pues tampoco había mucha diversidad dentro de la ciudad. Éramos muy pocos los que veníamos de familias con padres del extranjero, como era mi caso, con doble nacionalidad, francesa y española. Y a pesar de esta dificultad de diversidad, pues la ciudad supo hacerme suyo. Para mí, estar aquí siempre el 9 de agosto y el 10 de agosto con mis amigos de siempre, con Carlos, con Ana, pues para mí siempre es algo muy especial, y además con compañeros como la propia Arantxa, que nos hace el honor también de acompañarnos, que viene precisamente del barrio, de lo que aquí en Huesca se llama El Barrio, que es el barrio del Perpetuo Socorro, que es el barrio más diverso de la ciudad. Lo fue en el pasado por la cantidad de minorías que tenía, en la que sus vecinos demostraban cotidianamente cómo era posible convivir, y que hoy en día es precisamente el barrio que mejor refleja también la España del futuro y la diversidad que vendrá, una diversidad hecha de gente de muchísimas procedencias, de procedencias del Magreb, de procedencia subsahariana, de procedencia de Europa del Este. Y yo creo que libros como el de Eduardo y trayectorias como la de Arantxa, que actualmente trabaja en la Biblioteca Ramón J. Sender y que es una de las encargadas de los clubes de lectura de las bibliotecas municipales de Huesca, pues demuestran que en Huesca hay sitio para todo el mundo, y que tendremos siempre pañoletas verdes para todo aquel que quiera sentirse de nuestra ciudad. Lo digo esto para dar también un elemento de esperanza dentro del pesimismo que nos rodea, porque cada vez más elementos de nuestra realidad parecen recordarnos poderosamente al colapso de las democracias de los años 30, y esa sería un poco mi primera pregunta para empezar contigo, Eduardo. ¿En qué medida
podemos hablar de equivalencias con el pasado, en qué medida España está preparada para asumir esos retos que nos vienen de parte de este anuncio del colapso de las democracias que parece una profecía dedicada a autocumplirse. Bueno, pues muchísimas gracias, Nico, por tu presentación. Para mí también es un auténtico placer estar hoy aquí con todos ustedes y estar al lado de Nicolás Sesma, que es un historiador que, bueno, va a parecer que estamos aquí como intercambiándonos elogios, pero es un historiador para mí admirable. Mi libro salió justo un mes después del tuyo, Nico, y yo, mientras estaba preparándome ya para la salida del nuevo libro, me devoré realmente Ni una, ni grande, ni libre, y me pareció un libro sensacional, ¿no? Todo lo que a mí me interesaba y las nuevas perspectivas que a mí me interesaba entender sobre el franquismo. Yo quería, es muy importante esta pregunta que has hecho, porque este libro, me gustaría un poco mostrarles un poco la génesis de este libro, que me ha venido un poco, me ha venido muy bien un libro que he estado leyendo en las últimas semanas, que es un libro de una autora que se llama Kerry Ross, que publica en el año 2008 un libro sobre los nazis y cómo los nazis controlan los medios de comunicación de masas en los años 30. Y hay una cosa que me ha llamado la atención y me ha hecho pensar, bueno, imaginemos que estamos no en el año 2025, sino en 1925, y empezamos a pensar las nuevas cosas que la gente tenía, de repente empieza a recibir en ese momento. Por supuesto, los periódicos se han multiplicado sus tiradas de manera enorme, son más accesibles para cualquiera, pero hay una cosa nueva que nadie había esperado hasta entonces, que es la radio. La radio de repente está ahí en todos los hogares, en muchos lugares. Y en la radio uno puede escuchar noticias, uno puede escuchar cultura, uno puede escuchar música, pero hay muchos tipos de música, desde óperas hasta música moderna de ese momento. Bueno, pues este libro, una de las cosas que señala, y que para mí ha sido muy interesante, es que en los años 20 y en los años 30, la gente que dirigía las radios en Alemania hacía encuestas y le preguntaba a la gente, bueno, ¿y a usted por qué le gusta la radio? ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? Porque ya en aquel momento había una cierta preocupación por el tema de las audiencias. Y, por ejemplo, se recoge, por ejemplo, pues una contestación de una mujer de clase trabajadora que decía, es que yo me moriría si no tuviera la radio. Y a mí me recordaba un poco esto de los adolescentes cuando dicen, es que yo me moriría si no tuviera el teléfono móvil. Y entre la gente que hacía programas de radio en esta época en Alemania, había mucho debate sobre qué tipo de contenido tenemos que utilizar. Tenemos que hacer programas cultos, tenemos que hacer programas, digamos, para que la gente aprenda, o tenemos que hacer programas ligeros, de escapismo y con música y tal. Y lo que dice este libro, Kerry Ross, lo que plantea, es una cosa muy interesante, y es que como estas radios estaban en general en manos de una burguesía culta alemana, se decantaron generalmente por programas de alta cultura, por programas, digamos, de una enorme, de bastante carga, digamos, cultural, ¿no? Como uno de los que respondían las encuestas decían, es que están todo el rato diciendo cosas en mierda menor o en mierda mayor o no sé qué, ¿no? En lugar de fa mayor o bemol y conciertos en no sé qué. Bueno, entonces lo que es interesante es que en esta llegan los nazis y los nazis se empiezan a dar cuenta de varias cosas, ¿no? Como un autor ha señalado, los nazis se dan cuenta de que la política de la representación es más importante que la representación de la política. Es decir, es mucho más importante la puesta en escena que no cualquier otra cosa. Y se dan cuenta también de que una cosa que dice Goebbels, que me ha dejado muy impresionado, que es que el secreto de la propaganda es meter en la gente ideas sin que se den cuenta de que están recibiendo propaganda. Esto me parece que es una cosa de estas de Goebbels, que este hombre sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y una cosa que dice Goebbels, no podemos ser aburridos, no se puede ser aburrido con la radio. La radio tiene que entretener a la gente, tenemos que darles cosas. Y esto es muy interesante, y estoy llegando un poco a donde quiero llegar, porque Goebbels lo que hace en ese momento es que pone en cuestión muchas de las tradiciones culturales de la izquierda alemana hasta ese momento, que protagonizaba gente como Bertolt Brecht, como Rosa de Luxemburgo, en donde se decía, bueno, es que ante las masas proletarias lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir que se cultiven, tenemos que conseguir que la gente conozca, aprenda cosas. Y Goebbels de repente va y dice todo lo contrario. Dice, no hay que hacer una distinción entre esto de transmitir el conocimiento y la propaganda.
Eso de transmitir el conocimiento es algo pasivo. La gente está ahí simplemente esperando. La propaganda es activa. La propaganda es algo en el que la gente se identifica con lo que queremos hacer. Bueno, a mí esto me ha dejado completamente... me ha afectado mucho. Y les voy a decir por qué razón. Miren, ahí están dos de mis libros, El Conquistadores, Emires y Califas y La Corte del Califa. Yo estoy muy satisfecho de esos dos libros. ¿Por qué? Porque creo que son libros que yo he podido hacer gracias a que en los 30 últimos años ha habido un enorme avance sobre la historia del Al-Ándalus. Hemos hecho un trabajo sensacional, de verdad, no solamente yo creo que he tratado de hacer honestamente lo mejor que he podido, pero muchos colegas míos han editado manuscritos árabes, se han hecho excavaciones arqueológicas, se han hecho estudios sobre monedas, sobre la epigrafía. Ustedes, si iban hace 20 años a la Alhambra, pues ustedes veían simplemente allí pues, cosas que mucha gente decía, bueno, estos son decoraciones. Bueno, hoy en día están identificadas todas las inscripciones de la Alhambra y como dice mi colega José Miguel Puerta Vilches, la Alhambra es un poema en los muros, es decir, está todo lleno de poemas y José Miguel ha leído toda la epigrafía de la Alhambra, ha traducido todos los poemas de la Alhambra y ustedes hoy se pueden ir con su libro y pueden ir por alrededor de la Alhambra viendo lo que pone en todas las inscripciones de la Alhambra. Esto es un trabajo sensacional, ¿no? Y como este podría darles otros muchos más. Y sin embargo, hemos fracasado. Y no me importa decirles a ustedes que hemos fracasado. ¿Por qué hemos fracasado? Porque si ustedes preguntan hoy en día a mucha gente, a muchos chicos jóvenes, a mucha gente de distintas procedencias, a distintas edades, y ustedes les preguntan, generalmente, evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero generalmente hay un absoluto rechazo a considerar la época de Al-Ándalus como una parte de la historia de España. Mucha gente te lo dice. Dice, bueno, la historia de Al-Ándalus es un paréntesis que a nosotros no nos interesa porque eso no es parte de nuestra historia. No es parte de lo que nos ha hecho a nosotros, lo que somos los españoles hoy en día, porque de hecho nosotros somos los hijos de la reconquista, entre comillas, que ha evitado que esto sea una sociedad como el Marruecos actual y donde pues, las mujeres no estén encerradas en casa, donde los homosexuales no sean perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, gracias a Pelayo y a sus sucesores y a los reconquistadores, se evitó que España se convirtiera en un país musulmán. Esto es una cosa que encontramos continuamente. Continuamente nos lo están diciendo, continuamente nos lo están, digamos que, restregando. Y de alguna manera nos dicen, bueno, eso está muy bien, bueno, es interesante, me has entretenido esta tarde, bueno, me has pasado bien, me has contado esto de la Alhambra, que por cierto yo no lo sabía, esto de la Alhambra es interesante, y esto de la mezquita de Córdoba que cuentas, oye, qué curioso. Y dices que no está orientada bien, bueno, tratan con cierta condescendencia el conocimiento que creo que realmente hemos conseguido dar, que como digo, creo que es importante, podemos contestar muchas cosas sobre la sociedad andalusí que hace años no conocíamos, pero no hemos conseguido, en cambio, que sea interiorizado como una parte de la historia de este país, como una parte importante que merece ser conocida, que merece ser, digamos, incluso trasladada en algunos aspectos, por lo menos, a lo que se enseña en los colegios de una manera más activa, como lo es en la actualidad. E inmediatamente, si uno dice esto, pues te dicen que eres un abrazamoros, te dicen que estás a favor de la inmigración ilegal, te dicen que realmente pues, España no es, que esa parte puede interesarles a los árabes y a los musulmanes, pero que a nosotros no nos interesa lo más mínimo. Y claro, esto es algo que, bueno, nosotros, mis colegas y yo lo discutimos mucho, lo hablamos mucho, qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo. Y hemos hecho muchas cosas, se lo puedo asegurar. Hemos hecho colaboraciones en periódicos, en National Geographic, en revistas, hemos hecho documentales a veces, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero seguimos sin realmente haber cambiado la narración de la historia de España. No lo hemos conseguido. Entonces, esto fue lo que me llevó a pensar, bueno, es que la narración de la historia de España es muy potente, es muy potente. Es decir, esa narración que todos hemos aprendido en el colegio de, bueno, los celtíberos, los romanos que llegan, la romanización, nos traen los acueductos, luego hay un declive del imperio, vienen los visigodos, la primera unidad de España, y llega este accidente histórico, que es la
conquista árabe, pero afortunadamente, como digo antes, viene la Reconquista, se les echa a los árabes y musulmanes, y felizmente, como decía José María Aznar, y de esta manera, y luego pues nos embarcamos en la gran expansión imperial, que como se suele decir muchas veces, es uno de los grandes hechos de la historia de la humanidad, porque supone integrar una parte del mundo hasta entonces desconocida. Y además esa colonización española o esa conquista española, o eso como se quiera llamar, es algo que, digamos, genera una sociedad mestiza y una sociedad que, contrariamente a lo que hacen, por ejemplo, la colonización anglosajona, no aniquila a las poblaciones indígenas, sino que se crean un mestizaje con ellas que ha llegado hasta nuestros días. Y luego viene un declive del imperio injusto, provocado por enemigos externos, y un caótico siglo XIX que finalmente desemboca en una guerra civil, y un franquismo que en algunas interpretaciones, como tú muy bien sabes, es considerado como un mal necesario que permitió que en este país surgiera una clase media, unas infraestructuras, etc. Este es un relato que está presente en muchas cabezas y en muchos sitios en este país. Y pensando en ello, yo dije, bueno, ¿y si tratamos de ver un poco un relato distinto? Si intentamos este relato, que muchas veces no se sostiene, porque no es, digamos, una crítica historiográfica seria lo pone en evidencia o señala sus muchas costuras, ¿por qué no intentamos, en lugar de hacer este relato homogéneo, uniforme, que ha creado, digamos, esta sociedad supuestamente, pues eso, homogénea, ¿por qué no intentamos ver los elementos de diversidad que ha habido en ella a lo largo de la historia? Y para mi gran sorpresa me daba cuenta de que funcionaba el relato. Es decir, buscar la diversidad en la historia de España es tan interesante o mucho más interesante que buscar la homogeneidad. Y esto para mí fue un descubrimiento, debo decirlo, porque yo al principio empecé este libro de una manera un poco, digamos, tentativa, ¿no? Sin embargo, me fui dando cuenta de que hay muchos elementos de esta diversidad que se han preservado hasta nuestros días, no porque haya habido una esencia española diversa desde, digamos, la edad medieval, sino que por una serie de circunstancias absolutamente imprevistas, este país sigue conociendo tiene hoy en día una enorme diversidad. Y para mí hay cosas que me preocupan mucho. Me preocupa mucho qué tipo de historia se le va a enseñar en los colegios a niños niños y niñas que ya no tienen un origen como el que había en mi generación, donde todos teníamos un origen, digamos, similar, sino que hay orígenes de personas que son ciudadanos españoles, pero que vienen del norte de África, o vienen del África subsahariana, o vienen de América Latina. ¿Les vamos a seguir contando la historia de Pelayo, de Hernán Cortés, etcétera, etcétera? ¿O vamos a intentar hacer, como por ejemplo mis colegas de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella, que convocan un premio para los niños, para el que haga la mejor redacción sobre el Camino de Santiago, y se las entregan en unos sobres cerrados, y cuando abren los sobres se encuentran con que la mejor redacción la ha escrito una niña de origen marroquí, que de repente se presenta a recibir el premio con su madre, con el pañuelo, toda contenta y orgullosa, porque su niña ha hecho la mejor redacción del colegio sobre el Camino de Santiago. Bueno, yo creo que ese es el futuro, como bien decía Nicolás Sesma, ¿no? Yo creo que esa es la manera en la que podemos intentar entender mejor unas sociedades para las que nadie nos ha preparado para entender. Es decir, y sin embargo, como yo trato de explicar en el libro, hay muchos elementos en el pasado andalusí, en el pasado de este país, en el pasado de la colonización americana, que nos pueden dar muchas herramientas para tender puentes, para comprender lo que hay en esa otra orilla y para saber de qué se trata, en qué creen, cómo piensan, cuáles son sus valores, cuáles son sus contradicciones, cuáles son sus aspiraciones culturales y religiosas en esta gente que son hoy en día conciudadanos nuestros. Y bueno, pues esto es España diversa, ¿no? Tratar de reivindicar una historia plural, que no solamente se debe a estas comunidades que han llegado en los últimos años, que también es parte de ese mosaico, digamos, que es reconocido en la Constitución española, que es un mosaico plurilingüe, por ejemplo, con distintas lenguas que se hablan en distintos lugares de la península y que responden al hecho, digamos, absolutamente incontrovertible de que en la península ibérica jamás se ha hablado la misma lengua a lo largo de la historia, siempre ha habido una pluralidad de lenguas, y que en última instancia, pues como decía Nicolás,
por unos vericuetos raros, de una manera extraña, como siempre ocurre en este país, con 2 pasos adelante y 1 para atrás y 3 hacia un lado, hemos conseguido finalmente tener una sociedad en la que esa diversidad puede tener una cabida, podemos intentar crear fórmulas nuevas de lidiar con ella, y en ese sentido este país pues, está mucho mejor preparado que muchos otros de nuestro propio entorno. No quiero con eso parecer una especie de optimista panglosiano y pensar que, bueno, que todo está, digamos, resuelto. No es así, tenemos muchísimos retos por delante, pero creo que frente al discurso un tanto sectario sobre la historia que se nos está intentando imponer en los últimos tiempos, creo que es hora de reivindicar esta historia ciudadana, ¿no? Esta historia que admita la posibilidad de la diversidad como algo digno de ser conocido y digno de ser apreciado. ¿Francia? Y no sé. Buenas tardes. Para mí hoy es un día muy especial. Quiero dar las gracias y trasladar que me siento muy privilegiada por estar aquí. Gracias a la Universidad Ciudadana y gracias a Nicolás Sesma. Nico estudió conmigo, estudiamos juntos en el instituto y coincidimos luego haciendo historia juntos. Y cuando me llamó para decirme si me apetecía estar aquí hoy, la verdad es que me dio muchísimo vértigo, pero por otro lado, cuando me contó de que iba a ir con Eduardo, le encontré todo el sentido. Porque hoy en día, como ya os han contado, soy la responsable de la Biblioteca Ramón J. Schubert y reivindico el papel de la biblioteca pública de una forma rotunda, como un elemento de espacios de encuentro, espacios en donde se genera y se crea diálogo, en donde se generan encuentros entre personas diversas y, por supuesto, además de un acceso a la información, reivindicamos y trabajamos para que todo el mundo tenga acceso a ella de una manera igualitaria. Es una institución de las pocas en las que las cosas son gratuitas hoy en día y me siento muy orgullosa de ello y creo que a ello pues tiene todo el sentido que hoy esté aquí acompañada de 2 grandes historiadores que están haciendo muchísimo por divulgar la historia. Vemos el número de ediciones que lleva y es increíble, ¿no? Y dices, ostras, ¿qué pasa? Lo están consiguiendo. Están consiguiendo que la gente leamos historia y que entendamos cosas. Y al hilo de esto voy con mi primera pregunta para Eduardo, que es que si deberíamos hablar de Españas diversas. Si la historia es esencial para distinguir los grises, los matices, para ir más allá, pero ¿qué pasa cuando se utiliza para sentenciar y contar solo la historia de poder, de leyes, de machos aguerridos, y que además de ser parcial, es peligrosa? Sí, es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque realmente las concepciones políticas, digamos, sectarias, se basan siempre en una determinada concepción de la historia. Lo están haciendo todos. Lo está Trump, por ejemplo, Donald Trump está reivindicando una manera de percibir y de rememorar la historia americana muy potente. Creo que el año que viene se celebra el centenario de la Declaración de la Independencia. Él ya ha avisado que va a hacer unas grandísimas celebraciones, que una de las primeras cosas que ha hecho ha sido cambiar el comité organizador. Putin, cuando invade Ucrania, lo primero que hace es hacer una especie de glosario histórico sobre los derechos que tiene Rusia sobre Ucrania. La historia está constantemente en este tipo de utilizaciones políticas. Luego, el otro aspecto, tú hablabas de las historias de España. De las Españas. Y yo creo que tienes razón. Lo que pasa es que yo he pretendido hablar solamente de una historia, de la historia diversa de España, porque creo que realmente hay muchas formas de ser español. Creo que es una cosa que también hemos aprendido, ¿no? No hay una manera unívoca de ser español, hay muchas maneras. Y esto es algo que tenemos que empezar a aceptar, incluso por parte de gente que no quiere ser considerado español, lo cual es otra manera también respetable, porque para algo tenemos un sistema democrático. Entonces, yo creo que lo que es interesante en el caso de España, que es un país que durante muchos siglos ha vivido en este sistema político tan extraño como era la monarquía compuesta de los Austrias, en la que tenías un reino de Aragón, un reino de Castilla, un reino de Navarra, etc.,
es que hay una tradición en este país, una tradición política, en la que la gente se puede tener muchas afinidades o muchas identidades de una manera bastante poliédrica, ¿no? No sé qué piensas tú, Nico. Pero yo creo que esto es algo que lo descubrimos muchas veces, ¿no? Y nos sorprende mucho. Y sin embargo no debería sorprendernos tanto cuando somos capaces de ver, pues eso, los distintos elementos que hay en la historia o en el pasado de este país, ¿no? No sé tú qué piensas, Nico, al respecto, si estás de acuerdo conmigo o no. Yo sí hablaría de España en el sentido de vinculando un poco las dos intervenciones, ¿no? Es decir, la identidad múltiple es real y además no tiene nada de malo, ¿no? En el sentido de decir, y hasta hace poco tiempo en la mayoría de encuestas de opinión sobre identidad en España, generalmente la mayor parte de la población contestaba que tenía una doble identidad, territorial, provincial o autonómica y nacional, ¿no? Y que no eran necesariamente excluyentes, sino que incluso en comunidades como Euskadi o Cataluña la doble identidad vasca, catalana y española era mayoritaria, no por un margen, digamos, muy elevado, o sea, todavía había una parte muy clara de una identidad más unívoca, pero sí que se abría el paso a la doble identidad, que además es algo que se va a imponer de facto. Me refiero que uno de los programas europeos que mejor ha funcionado, que es el Erasmus, es un auténtico productor de identidades múltiples. O sea, hacemos mucho la broma de te vas el año de Orgasmus y no sé, pero la cantidad de parejas, digamos, multiterritoriales que han salido de ahí son tremendas. Entonces, ¿qué identidad le puedes transmitir a tus hijos si es una identidad unívoca, con una única lengua, con una única manera de hacer las cosas, etcétera? Es algo que se va a acabar imponiendo. Lo que pasa es que hay un momento también en el que, paradójicamente, no pertenece solamente a la clase alta la identidad múltiple. La identidad múltiple a través del Erasmus sí, porque necesitas llegar a la universidad, lo cual es ya bastante complicado, necesitas moverte en un determinado umbral económico, irse de Erasmus no es barato, inclusive hoy en día. Lo que pasa es que, al contrario de lo que piensa la gente, las identidades múltiples se encuentran mucho en la clase alta y en la clase baja, porque como las clases bajas se tienen que ir moviendo buscando trabajo, al final te encuentras con que hay muchísima gente que habla muchos idiomas porque ha vivido aquí, ha vivido allá, y entonces resulta que un mantero te sabe hablar 4 palabras de italiano, sabe un poco de francés, sabe un poco de tal, y la que se está quedando un poco recluida, un poco sin encontrar muy bien su posición, es la clase media, claro, que al final es la que es mayoritaria en nuestras sociedades y que sin embargo está cada vez replegándose más en sí misma, porque además viajar al extranjero cada vez es más caro, con lo cual acabas yéndote a un apartamento que te dejan en la playa, a un tío tuyo que se compró un piso en Salou o que se compró un piso en Santander, y al final acabas teniendo mucho menos mundo del que podía tener la generación anterior, ¿no? Entonces, eso yo sí que creo que es un problema que está pasando en general en todas las clases medias europeas y que provoca un cierto descenso de la identidad múltiple como una presencia casi molesta, ¿no? Y que pertenece un poco a eso que llama Vox la élite globalista, que es exactamente la gente que se va de Erasmus y que se puede encontrar viviendo igual de bien en Barcelona, en Madrid, en Copenhague o en Helsinki, porque se junta mucho entre ella también, o que pertenece un poco a las clases populares, ¿no? Si os acordáis de la película de Itziar Bollaín, también La lluvia, hay un momento que es precioso, que es muy bonito, que es que está el productor, que es Tosar, que es el que interpreta a Tosar, que dice, y lo llaman por teléfono y tiene que hablar en inglés, y lo hace delante de uno de los bolivianos que van a contratar por 4 duros para para hacer la película, ¿no? Y entonces el tío empieza a hablar en inglés, this is fucking great, ¿no? Esto es genial, le pagamos 4 perras a esta gente y entonces la película nos va a salir muy barata. Y cuando cuelga el teléfono, una de las personas que han contratado como extras le dice, o sea que this is fucking great, ¿no? Dice que he trabajado 5 años en la construcción en California, subnormal. Es decir, sé hablar perfectamente inglés. Entonces, me pareció una muy buena representación de hasta qué punto este tipo de identidad, de movilidad, pertenecía a la gente que tiene mucho dinero, como es el productor, o a la gente que, como se tiene que buscar el pan donde haya oferta, entonces resulta que tienes una aceptación de la identidad múltiple de las Españas por arriba y por abajo, pero toda la gente de entre medio se siente un poco más desubicada, ¿no? Entonces yo creo que también hay ahí algo más generacional, ¿no? Pero, queremos oírte a ti, ¿no? Por diversidad entendemos la riqueza de la convivencia, de lo cotidiano, del intercambio
también las diferentes creencias, las diferentes expresiones culturales, la libertad. No es fácil, pero es todo un reto y queremos aprender del pasado. Yo creo que lo que se puede aprender del pasado, lo primero es que no hay una esencia eterna, es decir, que todo está sometido a cambio. Mi padre murió en el año 80. Si mi padre hubiera conocido la sociedad española hoy, no hubiera dado crédito. Es decir, no podría haber entendido una sociedad, digamos, de la diversidad que hoy tenemos, digamos, establecida. Tú dices, ¿qué es lo que podemos encontrar en el pasado? Bueno, en el pasado se pueden encontrar muchas cosas, es decir, pues por ejemplo, que los muros de la Alhambra están llenos de poesía árabe, que la mezquita de Córdoba es un edificio en el que se desempeñan una serie de ritos que son importantes para los musulmanes y que hoy en día se siguen desplegando en cualquier mezquita de barrio, que hay una tradición jurídica, por ejemplo, muy importante. Esto es algo curiosísimo. En Al-Ándalus, por ejemplo, tenemos constatado una cosa que hasta ahora no habíamos dado muchas vueltas, pero una de las cosas que conocemos muy bien es la transmisión del conocimiento. Es un tema un poco complicado, pero voy a tratarlo de resumir. En Al-Ándalus, cuando llegan los árabes en el año 711, como ustedes pueden imaginar, nadie conoce el árabe, nadie conoce la tradición musulmana, nadie conoce la cultura árabe, nadie conoce nada. Y desde el año 711 en adelante se produce una increíble importación de conocimiento desde Oriente hasta Al-Ándalus. Es decir, Al-Ándalus es una especie, algún colega mío habla de, son como los chinos, ¿no? Es decir, que están trayendo cosas continuamente desde Oriente. Tenemos identificada a la gente que hace esto, porque tenemos un tipo de fuentes muy interesantes que se llaman diccionarios biográficos, que contienen las biografías de miles de individuos. Bueno, pues sabemos que esta gente va a Oriente y cuando vuelve de Bagdad, vuelve del Cairo, vuelve de Alejandría, vuelve de Kairouan, en el norte de África, vuelve con manuscritos. Y aquí se los enseñan a sus discípulos. Bueno, pues estos diccionarios biográficos contienen biografías aproximadamente muchas veces de unos 2.000, 3.000 y 2.000 individuos, a veces más, hasta 5.000 y 6.000. Y nos cuentan pues, con quién estudia cada uno de ellos, qué libros compuso, etc. Bueno, pues gracias a que se ha hecho un trabajo impresionante sobre estos diccionarios biográficos, conocemos la transmisión del conocimiento. Bueno, pues una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que una de las primeras empresas que se hacen en Al-Ándalus es importar una gran cantidad de derecho islámico. El derecho islámico se importa a Al-Ándalus de una manera masiva. Claro, cuando hablamos de esto del derecho islámico, recuerdo una vez una señora que me dijo, claro, es que está usted hablando del derecho islámico como si fuera una cosa, importante, cuando todos sabemos que el derecho islámico consiste en lapidar a las adúlteras, cortar la mano a los ladrones y hacer que las mujeres pues, vayan con velo. Cuando yo le dije a esta señora que eso era una imagen absolutamente distorsionada, que no tiene nada que ver con la realidad y que el derecho islámico es una de las grandes creaciones, fíjense lo que les estoy diciendo, una de las grandes creaciones de la historia de la humanidad, esta señora se dio la vuelta y se me dejó diciendo, este tío está completamente loco. Y sin embargo es verdad, el derecho islámico es una de las grandes creaciones de la historia de la humanidad, porque a ustedes les habrán contado que si hay que tirar piedras a la señora adúltera o que si hay que cortar la mano. Esto pues, no es verdad, son interpretaciones en determinadas zonas, en determinados momentos. Pero si ustedes cogen algún tratado de historia del derecho andalusí, por ejemplo, y analizan, por ejemplo, las cuestiones de derecho civil, las cuestiones de derecho, por ejemplo, hereditario, las cuestiones de derecho administrativo, etcétera, se quedarían pasmados. En el Islam no hay leyes, en el Islam hay práctica jurídica y esa práctica jurídica se está transmitiendo continuamente de unos a otros, de maestros a discípulos. Esto genera un corpus brutal que se va, de alguna manera, confeccionando y se va constantemente readaptando según las situaciones, cada una de las situaciones. Bueno, pues esto, por ejemplo, pues es uno de los elementos. Si alguien entendiera lo que es el derecho islámico, la gente dejaría de estar pensando que el derecho islámico es eso que se aplica en Afganistán. Y realmente, cuando realmente no es así en Al-Ándalus, el nivel, por ejemplo, que hay de elaboración del derecho islámico es realmente impresionante.
pero no solamente en Al-Ándalus, también en Marruecos, por supuesto, también en Egipto en esta época o también en Irak. Claro, ¿cómo se explica esto? Pues requiere un cierto esfuerzo, no es algo evidente, no es algo que sea, digamos, requiere una pequeña predisposición, pues porque hay que entender lo que son las escuelas jurídicas, hay que entender algunos conceptos, digamos, técnicos, y hay que entender este extrañísimo, y para nosotros, a mí me ha costado, puedo asegurarles, este extrañísimo método en el que no hay unas leyes que están dictadas, sino que es la práctica, es las sentencias que se van creando, los precedentes, el consenso de la comunidad. Y esto sabemos que funciona. Bueno, pues esta gente, una de las primeras cosas que hacen Al-Ándalus es importar derecho islámico a cascoporro. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que están intentando imponer unas nuevas formas de gobierno. Bueno, esto es una cosa que permite conocer mucho mejor lo que es un elemento tan importante hoy en día como es el derecho islámico, sobre eso, que es un tema sobre el que se está debatiendo en muchos lugares del mundo. No sé si lo sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, el parque de atracciones más visitado de Francia no es Euro Disney. El parque más visitado de Francia no es el parque Astérix. El parque más visitado de Francia es Puy de Fou, que es un parque sobre la historia de Francia. La primera vez que me hablaron de Puy de Fou yo no tenía ni idea de qué era aquello, y me lo dijo un amigo en el pueblo donde vivimos, me dijo, bueno, habrás ido a Puy de Fou, ¿no? Y dije, no tengo ni idea de qué es. Me explicó lo que era un parque sobre historia de Francia. Recientemente se ha abierto un Puy de Fou España, en Toledo, que no sé si alguno ha tenido iba a decir la fortuna, pero sería más bien una desgracia de visitar. Si tú visitas el Parque Puy de Fou en Francia, este amigo está muy empeñado en que vaya, y me dice, ¿cómo puedes ser profesor de historia y que no te guste Puy de Fou? Puy de Fou es un espectáculo impresionante, luces, sonido, caballeros, duelos, etc. El discurso de Puy de Fou es absolutamente reaccionario. Consiste en decir, existía un muy buen pueblo francés, éramos todos súper felices, hasta que llegó la maldita revolución. La revolución lo que hizo fue adulterar en la verdadera esencia de Francia, y lo que provocó fue el genocidio vandeano, el genocidio en una pequeña región francesa que se llama la Vendée. Si leen a Nairi Simón en El País, si tienen también esa desgracia, pues habrán visto que ella vio la película que ha producido Puy de Fou y se la ha creído, y entonces habla de la Revolución Francesa como la revolución genocida. El verdadero genocidio fue la matanza de los vandeanos porque eran buenos católicos franceses. La persona que era el gerente de Puy de Fou es hoy ministro del Interior en Francia. Y el dueño de Puy de Fou es el dueño de aproximadamente el 80% de los medios de comunicación franceses, incluido Canal+, incluido Europa 1, y ha cambiado completamente el panorama político francés. Es el grupo que ha adquirido ahora una parte todavía minoritaria de El País, si quieren entender lo que está pasando actualmente en el país. ¿Qué es lo que pasa? Que uno va a Puy de Fou y se queda maravillado, porque el mensaje se lo meten a uno un poco, poco a poco. Ves a la gente rural moliendo el trigo juntos, las mujeres están, por supuesto, en casa teniendo hijos, que es lo que tienen que hacer, los machos son súper machotes y se pegan en el torneo, pero claro, los alumnos que van a ver Puy de Fou se quedan maravillados. Y para ellos eso acaba siendo la historia verdadera del país, que después venimos gente que lo único que queremos hacer es molestar, a fastidiarles, digamos, esa narrativa nacional. Tú dices, no podemos ser aburridos, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo contrarrestamos Puy de Fou Francia o Puy de Fou Toledo? ¿Qué clase de parque temático, espectáculo acuático, animación de cruceros podemos conseguir para que la gente entienda que la historia es complicada, que la historia es construcción y no un espectáculo pirotécnico maravilloso, pero completamente reaccionario? Bueno, si lo supiera, yo hubiera hecho mi Puy de Fou, estaríamos ahora forrados y estaríamos aquí haciendo otras cosas. No lo sé. Creo que es un paso importante el ser consciente de ello, es decir, saber que efectivamente esto está pasando en nuestro entorno. Pero creo que realmente necesitamos... Hay una cosa que para mí me parece muy importante. Los historiadores llevamos demasiado tiempo subidos en una especie de pedestal en el que nos hemos querido convertir en los expertos. A mí cada vez que hay un programa de televisión
y dicen, y aquí tenemos al experto no sé qué, y el tipo se pone así muy engolado y empieza a hablar, me saca de mis casillas. Creo que realmente nos ponemos en plan oráculo de Delfos muchas veces como si fuéramos nosotros los que tenemos la verdad histórica en nuestras manos, y esto creo que es un gran error. Y creo que hay una cosa que tenemos que empezar a hacer, y es responder preguntas. Escuchar las preguntas que hay, aunque sean difíciles, aunque sean estén a veces planteadas de una manera no académica, o de una manera que nos puede parecer simple, pero que muchas veces son muy importantes. Es decir, voy a poner un ejemplo. A mí mucha gente de repente me empezó a preguntar, bueno, pero vamos a ver, esto de los árabes, ¿qué pasa? Que vienen con un camello desde Arabia y vienen por todo Egipto y vienen por todo el norte de África y vienen hasta aquí. Bueno, parece una pregunta estúpida, pero no lo es. Es una pregunta muy importante porque la gente te está diciendo, es que yo no me explico cómo es posible que vengan unos árabes en el año 711 por todo el desierto con el calor que hace y vengan luego aquí y derroten a los visigodos. Esto no puede ser. Bueno, y esto de repente me hizo pensar, bueno, es que no tengo buenas respuestas, tengo que hacer mejor historia, tengo que tratar de dar unas respuestas mejores. Y ahí es donde empecé a ver pues algunas cosas sobre algunos papiros egipcios que hablan de la flota de los árabes, que cuando los árabes conquistan Egipto, una de las primeras cosas que hacen es construir barcos y construyen una flota impresionante, y uno de los hijos del conquistador de Al-Ándalus es un tipo que está en la flota, y el conquistador de Al-Ándalus ha tenido algunos cargos en la flota, con lo cual evidentemente las tropas se transportan con la flota, evidentemente, porque no van a venir andando por todo el camino, y además no es un éxodo de un pueblo árabe que viene por todo el norte de África, sino que son soldados de un imperio en expansión. Es un imperio, y como el imperio romano mandará las legiones, pues el califato árabe de los omeyas manda sus ejércitos. Bueno, pues toda esta cosa en la que yo originalmente no había pensado, me viene de que gente que me preguntaba, pues en sesiones como esta, en la que me decía, oye, esto yo no me lo explico. Bueno, pues creo que esto es importante, ¿no? Esto creo que es una cosa importante. Y luego, no tener miedo al debate público, no tener miedo a que se vean nuestras vergüenzas, a que de repente haya temas que nos susciten y que digamos, no lo sé, no tengo suficientes conocimientos, o esto lo sabe mejor Nicolás Sesma que yo, o esto, mire usted, pues es un tema que yo no he estudiado bien, o mire usted, en este momento no lo conozco bien. Y sobre todo luego también una cosa que es quizá también ser más valorativo con el trabajo de nuestros colegas, de nosotros, de la gente, ¿no? Insistir en aquello que decía Pierre Vilar, la historia es una construcción social, la hacemos entre todos. No hay que despreciar nada, no hay que ponerse aquí en plan, bueno, pues esto tal o esto no sirve. La historia social como historia en construcción, yo creo que es una tarea colectiva, ¿no? Y cuanto mejor historia seamos capaces de producir, mejor eso querrá decir que estamos más articulados socialmente. ¿Esto es suficiente para acabar con algo como el Puy de Fou? Pues quizá no, pero creo que es volver un poco a poner los cimientos, ¿no? Volver un poco a reiniciar, a hacer un reseteo de algunas cosas que creo que se nos están llevando, por delante los últimos tiempos. Y aquí hay un tema que es fundamental y en el cual yo también les expreso mi preocupación. Dentro de unos años, un gobierno, por ejemplo, puede decidir que para qué quiero tener yo a historiadores en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas si tengo un señor en Twitter que me está haciendo el mismo trabajo y me está haciendo unas cosas en Twitter o en TikTok y me lo hace tan mejor. Bueno, pues esto es algo que es absolutamente fundamental que nos lo empecemos a plantear. No sé si es una respuesta. Sí. Dale, Aran. A lo largo de las páginas de la España Diversa encontramos en varias ocasiones referencias a mujeres cuyos cuerpos son legislados, mujeres copistas, mujeres que paradójicamente en un convento y con poder escapan y se rebelan a la violencia patriarcal ejercida, violencia sistemática contra las mujeres y trampas, muchas trampas. El velo, mujeres que encierran 15 días por llevar un bikini, expedientes sobre sus vidas y sus haceres. ¿Podemos entender solo con un discurso histórico patriarcal
hegemónico y clasista nuestra historia, o ya es hora de atravesarlo con las miradas de género, de clase, de procedencia? Claro. Bueno, tú misma sabes la respuesta, es decir, que sí, claro, lógicamente. Yo tengo un poco la sensación de que, no sé si ustedes están familiarizados con los videojuegos, pero en los videojuegos, cuando de repente haces determinadas cosas, hay una parte del mapa que se abre, en la que está en oscuro, ¿no? Y has conseguido hacer no sé qué, y de repente hay un mapa ahí que se ilumina. Bueno, pues a mí me ha pasado un poco lo mismo. La historia que yo aprendí en los años 80 en la universidad era una historia en la que las mujeres prácticamente no existían, ¿no? Y de repente, a partir de los años 90, nos dimos cuenta de que había una parte del mapa que estaba oscuro, que no habíamos siquiera visto, ¿no? Y esto es algo que cada vez lo estamos viendo con mayor insistencia, ¿no? Con mayor claridad. Yo qué sé, ahora yo estaba estudiando, por ejemplo, recientemente en la Catedral de Burgos. Bueno, la Catedral de Burgos tiene la capilla del condestable que no se puede entender sin el trabajo de la mujer del condestable, que es quien realmente está dirigiendo las obras y quien consigue levantar la capilla del condestable, ¿no? Y que una vez le dice, mire ya, señor condestable, ya, querido esposo, ya te he hecho la capilla mientras tú estás ahí peleándote en la guerra de Granada, yo he estado aquí haciendo los deberes y al cargo de las obras, ¿no? Bueno, como este caso son muchísimos, ¿no? Es decir, yo creo que la diversidad es una de las partes importantes de esa diversidad, es precisamente la cuestión de la importancia de las mujeres. También hay una cosa que es importante y es, una de las cosas que creo que es importante es tener en cuenta que a veces las palabras se pueden desgastar. Cuando hablamos a veces de sociedad patriarcal hoy en día, bueno, yo digo, y entonces Al-Ándalus, ¿qué era? Si esto es una sociedad patriarcal hoy en día, Al-Ándalus, que es una sociedad patriarcal de verdad, con una fortísima exclusión de las mujeres del espacio social, se lo digo porque no vayan ustedes a pensar que yo tengo estas ideas de Al-Ándalus como un paraíso terrenal, que no es así, somos muy críticos con respecto a la historia de Al-Ándalus. Entonces, creo que también eso es importante, ¿no? Muchas veces, porque eso también nos pone de relieve la necesidad de modular los conceptos que tenemos, ¿no? Cuando los vemos en el pasado, porque te puedo asegurar que la sociedad andalusí, que conocemos bastante bien las estructuras de parentesco, es profundamente patriarcal y las mujeres están totalmente encerradas en casa por regla general, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Pero luego, de repente, pues hay cosas que son muy sorprendentes, ¿no? De repente, en el siglo XVI, en España, hay una gran cantidad de mujeres que empiezan a escribir obras de teatro. Tenemos gran cantidad de mujeres que por alguna razón escriben teatro, cosa que no había existido previamente. Por supuesto, luego uno empieza a hacerse preguntas del tipo, bueno, ¿cuándo empiezan a ir las mujeres a la universidad? Y claro, resulta que las mujeres empiezan a ir a la universidad a comienzos del siglo. Había habido una mujer previamente en el siglo XVIII, María de Guzmán, que se había doctorado en Alcalá de Henares, pero esto había sido un caso absolutamente excepcional. Y sin embargo, como el franquismo de repente rompe de una manera muy fuerte con esa incipiente incorporación de las mujeres, ¿no? Y sin embargo, de nuevo, como el franquismo a partir de los años 50 y 60, y no sé eso cómo lo verás tú, Nico, no puede contener la mayor incorporación de mujeres dentro de la universidad. No es algo que yo creo que el régimen incentive, pero es parte del cambio social que se está produciendo dentro de la sociedad española durante esos años. Y entonces, de repente, toda la cuestión de lo que yo creo que a mí no me gusta llamar historia de las mujeres, sino que me parece que es la cuestión de tener en cuenta a las mujeres como protagonistas sociales fundamentales en la historia, pues adquiere una relevancia. Una de las cosas que me gustaría mucho es que alguien escribiera una historia de España, no una historia de España, una historia de las mujeres en España, sino una historia de España hecha desde el punto de vista exclusivamente de las mujeres, solamente de las mujeres, ¿no? Es decir, de la misma manera que muchas veces se ha hecho una historia de España única y exclusivamente centrada en las figuras masculinas, a mí me encantaría tener una historia de España hecha solamente desde el punto de vista de las mujeres y donde las figuras masculinas fueran un poco, digamos, secundarias. Y nos llevaríamos unas profundísimas sorpresas, muy grandes. Y parte de esta pregunta venía porque en la biblioteca tenemos usuarios, usuarias que son
son musulmanes y musulmanas. Y hace ya un tiempo, en uno de los procesos de participación ciudadana, conseguimos grabar a una de ellas. Ella es de origen marroquí, es filóloga, y su testimonio a mí me abrió todo el mundo, porque se le preguntó qué tal estaba en el barrio y que cómo veía, ¿no?, el barrio y qué deseaba del barrio. Y sus palabras fueron clarísimas, muy rotundas, a mí me parecieron que con un universalismo brutal y te rompe cualquier tipo de estereotipo que podamos tener al respecto, porque es donde yo quiero que mis hijos y mis hijas sean felices. Bravo. Ya está. Entonces, mi pregunta iba también en ese sentido por el tema de lo cotidiano, de la necesidad de reivindicar la historia de lo cotidiano, ¿no?, de esas vecindades que se quedan cuando hablamos de grandes historias, grandes eventos, grandes documentos. Perdemos muchísimo de todo eso, que al final creo que la diversidad genera, que es ese intercambio, esa vecindad, ese déjame la sal y echarle un ojo a la pequeña. Y eso no hay que Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Bueno, primero has puesto de relieve una cosa que me parece que es muy importante. Yo creo que en las transformaciones que también, es decir, estamos en unas sociedades cambiantes. Desde luego nuestra sociedad va a cambiar, pero las sociedades musulmanas también están cambiando, cosa que algunas veces parece que la gente no lo entiende. Muchas de las tensiones que hoy en día estamos viendo en muchas sociedades musulmanas, aparte dejando a un lado evidentemente la cuestión del genocidio en Gaza, que es una cosa terrorífica, pero bueno, eso es otro tema, pero una de las cuestiones importantes que estamos viendo hoy en día es que muchas de estas sociedades están cambiando precisamente por el papel cada vez más activo que están teniendo las mujeres, que muchas veces yo creo que no estamos siendo capaces de ver. Pero yo no soy un especialista en estos temas, pero sí que con conversaciones de gente que sabe más de ellos, siempre me transmiten exactamente lo que tú acabas de decir, que cuando hablas con una mujer te transmiten una visión, digamos, del mundo, de su papel en él, etcétera, de su propia, digamos, religiosidad, de muchos elementos que lo he escuchado muchas veces, que como tú bien has dicho, me cambia los esquemas, ¿no? Porque esto es así. Yo creo que uno de los grandes cambios que ojalá se produzcan en el mundo musulmán, que son bastante necesarios por lo demás, vengan de la mano precisamente de las mujeres, ¿no? Y ahí es muy importante, efectivamente, una cosa que tú dices, y es que podamos ser capaces de conseguir que haya un entorno donde estas personas puedan adaptarse y puedan, digamos, ser parte de esta sociedad, sin ser, como me decía una vez una chica en Túnez, ¿no? Yo no quiero que nadie me juzgue por mi aspecto y por mi apariencia externa. Y esto es extraordinariamente importante, ¿no? Y ahí, de nuevo, la historia es fundamental, porque si somos capaces de convencer a estos conciudadanos nuestros de que esa parte de su historia, que para ellos es muy importante, mucho más de lo que ustedes puedan pensar, si somos capaces de transmitir la idea de que respetamos esa historia, de que la conocemos y de que somos capaces de asumirla, yo no digo que todos los problemas vayan a solucionarse, no soy tan estúpido y tan optimista como para pensar así, pero sí que podemos encontrar unas ciertas maneras o unos ciertos cauces comunes. Miren, yo hace poco estaba en Pakistán y les puedo asegurar que cada vez que hablas en Pakistán de Córdoba y de los omeyas y de Al-Ándalus, etcétera, la gente se vuelve loca. No les parece una de los grandes, no sé, como para nosotros la Grecia clásica, como uno de los grandes mitos históricos que tiene. Y cuando les tratas de mostrar que efectivamente en España se lleva trabajando en esto, que se considera con un gran respeto y que realmente pues, tenemos una enorme consideración hacia esa parte de la historia del Islam, les puedo asegurar que los contactos se hacen mucho más fáciles, todo es mucho más fluido. Todo te dicen siempre que, bueno, que es que ellos de repente notan que su bagaje cultural de alguna manera es apreciado, que lo que ellos son importa, que de alguna manera eso tiene un sentido. A ustedes les puede parecer que lo que estoy diciendo es muy abstracto, les puedo asegurar que es una cosa muy real cuando uno tiene una audiencia de 200 personas que están absolutamente emocionadas cuando les estás contando cómo es la mezquita de Córdoba, cómo es Medina Zara, cómo es la Córdoba en época califal, qué tipo de relaciones sociales existían, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿eso es una historia de vivencias? No, porque muchas veces no llegamos a ella. Pero sí que estamos intentando conseguir por todos los medios que sea una historia inteligible, que la gente se sienta de alguna manera, esto que decía antes, ¿no? Que se sienta parte de ella, que se sienta integrada en ella. Y para mí eso es muy importante, para mí cada vez es más importante, ¿no? Construir narrativas sociales donde la gente no quede excluida, donde la gente diga, bueno, aquí yo también juego un papel. Sí. Fíjate que una de las cosas que yo creo que juegan en favor actualmente de España y que permite además entender bien qué se puede aprender del pasado, incluso vincularlo generacionalmente, son los barrios. Los barrios españoles son barrios vivos. En los barrios españoles hay comercio de proximidad, en los barrios españoles se juega todavía bastante la plaza. El urbanismo tiene mucho que ver. Si vemos cuál ha sido el plan urbanístico, por ejemplo, en Madrid de los últimos 40 años, podremos entender mucho de la situación política. Los barrios que se han construido nuevos en Madrid son todo generalmente barrios cerrados, con urbanizaciones de modelo cerrado, con muros, con pista de pádel o piscina propia, que es muy atractivo porque llevas un tipo de vida que te impide tener tiempo para hacer desplazamientos, pero que construye un urbanismo muy cerrado hacia adentro, en el que el modelo del coche y el centro comercial, la relación social se hace mucho en el centro comercial. Sin embargo, en los centros históricos, digamos, de las ciudades intermedias, los barrios, lo que fueron los barrios populares, lo que fueron los Coreas, el Perpetuo Socorro se llama el Corea, pero es que ha habido Corea en Mallorca, en Avilés, en Zamora, en prácticamente todas las ciudades de provincia españolas. La lucha de los barrios durante la transición y la lucha de los barrios durante el franquismo y las asociaciones de barrio y el hecho de demandar alcantarillados, bibliotecas, centros, todo un tipo de asociacionismo donde las mujeres jugaron un papel además fundamental, hace que hoy te viene a ver una persona de Glasgow y te dice, es que no sabéis lo que tenéis, es que un barrio de migrantes en Inglaterra o en Francia es una auténtica catástrofe comparado con los barrios que tenéis aquí. Y yo lo compruebo día a día. En Grenoble hay 3 barrios en los que a mí no se me ocurre poner un pie después de las 7 de la tarde y son barrios en los que no hay presencia del Estado en forma de bibliotecas, de piscinas, etcétera. Y cada vez que hay una revuelta, si alguien ha construido una piscina o biblioteca, es lo primero que queman porque lo mandan los narcos, que son los que controlan los barrios. Entonces, en España, gracias al trabajo que se hizo en la transición, gracias al trabajo de los vecinos durante la transición, hay unos barrios que son los que acogen ahora los barrios de la nueva población emigrante y que tienen un espacio donde socializar, que tienen un espacio donde poder acudir, donde hay un cierto contacto. No se puede dividir, esos barrios no se pueden convertir en guetos, porque si no caeremos en el modelo de la segregación absoluta, que es un modelo urbanístico muy asentado en Europa Occidental, que explica gran parte de los problemas que tenemos hoy en día. Pero para eso tú te tienes que sentir respaldado institucionalmente. O sea, uno de los mayores problemas que yo creo que existen ahora es que, por ejemplo, en la educación pública, tú te tienes que sentir respaldado por tu institución. Exacto, si no... Porque si te dejan a cada profesor que allí te las compongas con el problema que traes, pues entonces tú no vas a hacer ese trabajo porque no quieres que te partan la cara. Y soy muy específico. Como dices tú, la sociedad, ese tipo de sociedades, árabes, bereberes, etcétera, son extremadamente patriarcales. Duda. Esto es algo que yo veo todos los días en Francia. O sea, mis alumnos... Es la sociedad de 2 velocidades. Tengo los de la licenciatura selectiva, son todos blanquitos, todos se llaman Manon, Marion, Dominique, etcétera, son maravillosos, tal, y tengo los de la licenciatura que son los primeros de sus familias que llegan, que se llaman todos Mohamed, Kenza, Kenzo, etcétera. Entonces, entre ellos no se hablan, no hay grupos de amigos mixtos, y eso es un problema de la sociedad de 2 velocidades. Claro. Pero es que además... Muchas veces me viene a ver una chica con velo o sin velo que me dice, me quiero ir a hacer un máster a otra ciudad y mi familia no me deja. Y me va a retirar la palabra si me voy. ¿Qué hago, monsieur? Y entonces, claro, yo le tengo que decir lo que le tengo que decir. Lo primero es al padre que viene con ella decirle, fuera, este aquí no pinta nada, y lo echo del despacho. Y luego le digo a la chica, mira, esto lo tienes que decidir tú. Es tu vida, pierdes el soporte social que puedes tener en tu familia si te retiran la palabra, obviamente, pero tienes una vida y solo tienes esta.
si quieres una carta de recomendación para el máster, yo te la firmo. Yo se la firmo si sé que la institución me respalda, si el padre entra y me parte la cara. Claro. Pero si yo sé que la institución me va a dejar libre, voy a decir, mira, yo igual te firmo la carta, pero a la segunda vez que me parten la cara ya no firmo más cartas. Entonces, lo que tenemos que, digamos, entender es que la diversidad es una oportunidad maravillosa, porque esa chica habla unos idiomas que yo no hablo, por lo tanto puede hacer un trabajo de máster que me puede abrir fuentes que yo no conozco, puede ver las cosas de una manera totalmente distinta, o sea, es maravilloso. Pero hace falta inversión, hace falta dinero. Es que si la institución no me respalda y si la institución, si yo tengo un problema, no viene en mi ayuda, no lo voy a hacer. Y aquí en España tenemos otra cosa buena, los profesores de secundaria, que son auténticos héroes, todavía se les paga bien. En Francia ganan 1,1 el salario mínimo. Es decir, si eres profesor de secundaria y vives en París, vives prácticamente en la indigencia. Y eso es, por ejemplo, algo que en España todavía puede, digamos, hacer que la nueva generación de migrantes llegue a la universidad y que, por lo tanto, se incorpore al ascensor social, que yo creo que al final el ascensor social es una clave en la integración y en la diversidad, ¿no? No sé cómo, desde el CSIC, ¿cómo lo ves tú? Es absolutamente claro lo que dices, pero es que además es justo. Es decir, no podemos caer en la idea de que esto sea una simple cuestión de, oh, qué bonita es la multiculturalidad, qué bonita es la diversidad. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, tenemos herramientas para hacer frente a los problemas y los retos que son la diversidad, que son muy fuertes. Tú acabas de mencionar ahora uno que es fundamental. Bueno, vamos a utilizarlos para que efectivamente esta muchacha no acabe metida en su casa teniendo 600 niños y teniendo en fin, bueno, quiero decir, y sometida a un régimen patriarcal. Esto es lo que queremos evitar precisamente. No para disolver esa sociedad, porque no estamos intentando integrar ni asimilar ni nada por el estilo, sino tratar de conceder a conciudadanos nuestros los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades que damos a cualquiera en una sociedad que intentamos que sea democrática. Yo creo que si fuéramos capaces de, solventar este enorme reto de la diversidad, pues nuestras sociedades acabarían siendo más fuertes. Pero yo no me hago ilusiones, yo sé que es una cosa complejísima, pero hay una cosa fundamental en lo que dices tú, la necesidad del apoyo, efectivamente, del Estado. El Estado tiene que estar ahí, tiene que estar, dando respaldo a estas personas, a estas mujeres, ¿no? Y no meternos en debates bizantinos que no llevan a ninguna parte. Estos son los debates fundamentales. Y en todo este conglomerado, como una de las cosas que utilizamos es nuestro capital simbólico, la historia es importante. Sentirte respaldado en tu historia es importante. Sentir que eres, respetado por lo que eres, por tu legado cultural que traes, porque resulta que dices, mire usted, es que a mí me gusta mucho un poema que se llama Al-Mutanabi. Y tú dices, Al-Mutanabi, ¿quién es? ¿En qué equipo juega? Dicen, no, mire usted, es que es uno de los grandes poetas árabes fundamentales, que la gente se sabe de memoria sus poemas, en fin. Bueno, pues esto es lo que permite que estas personas se sientan de alguna manera, bienvenidas en la sociedad que ha decidido que les ha concedido una ciudadanía. Es decir, que no son personas que están aquí de paso, ¿no? Es que son conciudadanos nuestros. Entonces, esto a mí me parece que es fundamental, es muy importante, y esto es lo que yo he querido ofrecer en esta España diversa, ¿no? La capacidad de poder interactuar con estas personas. Y no sé si el público quiere... ¿Podemos dar paso al público? ¿Sí? ¿Tienes última pregunta? Yo tenía una. Pues venga, última pregunta. No me voy a enrollar mucho, bueno. No, pero tenía una muy buena. A mí Malú escribió León el Africano en 1986. Cuenta el periplo de un hombre expulsado de Granada, expulsado, que pasa por África y acaba bautizado por León X en Roma, una cosa saber eso. La primera página de León el Africano dice: soy hijo de camino, caravana sin patria, y mi vida la más inesperada travesía. Malú ha sido también otro de los que ha puesto en valor la necesidad de la diversidad, de la convivencia.
la mutabilidad de las identidades. Y al hilo de esto, yo quería preguntarle a Eduardo si corremos el peligro de que radicalismos identitarios y nacionalismos destroten estas miradas. El barrio del Perpetuo Socorro tiene un 25% de población migrante, de los 6.900 personas que habitan en él. Son bastantes puntos por encima de la media de toda la ciudad. Pero otro dato bastante alarmante es que ese mismo porcentaje es el porcentaje que tiene, según el Atlas de Estudios de la Salud, es de las pocas páginas en las que puedo encontrar datos del 21, en donde el 25% de la población está en situación de desempleo. Si unimos una cosa con otra, no sé, Eduardo, ¿verdad? Pues si unimos una cosa con otra, pues al final acaba siendo pues el desastre que estamos viendo y las reacciones que estamos viendo que están produciendo a lo largo de toda Europa. Entonces, España está en un punto, digamos, en un punto crucial, ¿no? Creo que todavía podemos aprovechar los errores que se han cometido en otros países europeos, podemos aprender de ellos. Podemos ser muy críticos, porque esto es algo importante, no es necesario, digamos, partir de algunas miradas que a mí me parecen bastante acríticas con respecto a poblaciones inmigrantes. Creo que hay que ser críticas con ellas también y con algunos aspectos de su manera de organización social, etcétera, que no nos convencen, pero ahí yo no soy, digamos, hay personas que saben más que yo porque son trabajadores sociales, porque están más en contacto que yo sobre estos temas. Pero creo que nos estamos jugando todos mucho, ¿no? Esto es crucial. Yo creo que nos estamos jugando posiblemente en esta coyuntura en la que nos encontramos, quizá nos estamos jugando los próximos 20 o 30 años en Europa, ¿no? Y va a depender un poco de todos. Yo creo que va a depender un poco de nuestra capacidad de hacer cada uno desde nuestro lado, contribuir a que esto pueda salir bien, porque nos interesa a todos que pueda salir bien. No tengo respuestas mágicas, ni tengo varita mágica, ni nada por el estilo. Ahora, lo que sí que sé es que creo que ha llegado un momento en el que, más que refugiarnos en nuestra identidad local, en nuestras obsesiones, digamos, localistas e identitarias, tenemos que quizá abrir un poco el foco, ¿no? Es el momento de abrir un poco el foco y saber dialogar con lo que es distinto a nosotros. A mí me parece que mi libro lo que ha intentado ha sido eso, ¿no? Mostrar que es posible dialogar de una manera enriquecedora con lo que es distinto a lo que consideramos propio. Y a mí esto es lo que me gustaría transmitir, y porque en la medida de lo posible, porque en buena medida ha sido lo que yo he hecho como historiador, ¿no? A lo largo del tiempo. Mi familia viene de Burgos, no hay ninguno que sea musulmán. Mi madre, lo más cerca que pudo estar del Islam fue cuando hablaba del Moro Muza, pero no sabía muy bien qué era el Moro Muza. Es decir, no tenía, le parecía siempre muy extraño que yo me dedicara a estos temas, ¿no? Y sin embargo, pues yo he aprendido mucho con ello, ¿no? He sido capaz de entender esta alteridad, ¿no? Me resultaba extraña y sin embargo, pues consigues entenderla de alguna manera que yo espero que pueda ser creativa y pueda ser, bueno, pues socialmente útil, ¿no? Muy bien. Un aplauso para Eduardo.